verlo. ¿Por qué? Porque el giro culturalista empieza con prácticamente con la filosofía post-hegeliana y post-kantiana, empieza con la escuela de Baden y Marburgo. Esa gente hablan de formas culturales, o sea, empiezan a utilizar una serie de conceptos que van a tener tremendo valor y se va a evolucionar en ese tipo de conceptos, ¿no? Que al final van a llegar a lo que Berger llama universo simbólico. ¿Cómo él define un universo simbólico? Cuando él dice que la religión es un universo simbólico. Para Marx, la religión, aparte de ser el opio del pueblo, es un fenómeno completamente derivado, porque las relaciones sociales de producción son lo primario. Y ese tipo de fantasmagoría religiosa es una cosa, un epifenómeno que no vale nada. Sin embargo, Peter Berger, dentro de la tradición marxista, pues sencillamente nos va a decir que la religión es un universo simbólico. Cuando uno le pregunta, bueno, Berger, ¿qué cosa es un universo simbólico? Lo que te puedo decir de eso es que es el dador de valores, proveedor de sentido, productor de relaciones sociales, constituidor de realidad. Eso es un universo simbólico. Y la religión es un universo simbólico. Ese fue el estudio que él hace de la religión. Y uno se pregunta, wow, espérate, que ahora sí la cosa está buena. Así que la religión, en tanto que es un universo simbólico, es productora de relaciones sociales. El esquema está totalmente al revés. ¿Qué pasó? Pero además, dadora de valores. ¡Wow! Pero además, proveedora de sentido y productora de realidad. Apaga y vamos, porque la religión no es todo. Y lo que había que aprender era que sí, que si nosotros vamos al medioevo, no hay absolutamente nada que no tenga la impronta de la religión. Nada, no existe, porque la religión es la dadora de valores, la proveedora de sentido y la productora de realidad. Y por lo tanto no es derivada de nada, ella es la que produce, pero a tal punto produce que produce la realidad misma. Y entiendan bien esto, la realidad la produce. La religión produce la realidad, no al revés, la realidad no. Piensen qué fuerza tiene eso. Si vamos al medioevo nos damos cuenta de que es así. Y que todo tiene un sentido religioso, todo, absolutamente todo. Entonces mi pregunta es, bueno, Berger, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué no extendemos ese análisis al resto de lo que Marx llamó formas de conciencia? ¿Por qué la religión nada más? Si hacemos eso, nosotros nos encontramos con un fenómeno súper interesante. Se desvanece la historia. Se desaparece la historia. Se acabó la historia. No necesitamos la historia. Nosotros estamos acostumbrados a pensar muy mal, porque creemos que la historia es un proceso unitario objetivo que se desarrolla mediante una apropiación cada vez más plena de su propio fundamento, y en ese torbellino estamos insertos nosotros, y de manera que aquí soltó una muela de cangrejo o algo más primitivo todavía, y todo se evolucionó y apareció el hombre dentro de ese torbellino, y la historia es todo eso. Pero cuando nosotros adoptamos este punto de vista y lo extendemos al resto de la forma, nos damos cuenta de que a la religión le sustituyó la ciencia como universo simbólico. Y cuando la ciencia se constituyó en universo simbólico, entonces empezaron a aparecer esos fenómenos que nosotros conocemos como modernidad. Apareció eso realmente que se llama ciencia, el fenómeno de la ciencia, y se transfiguró todo absolutamente. Y dentro de ese universo, esa cosa que se llama ciencia es productora de realidad. Y la realidad que para usted existe es la que la ciencia le cuenta, que a lo mejor eso de que Marte, en esa parte vamos a salvar un poco el relativismo, ¿no? Pues yo le dije que yo trataba de salvarlo todo. A lo mejor esas explicaciones que dan mañana no son ciertas, pero esa es la que usted vive. Usted la vive como realidad, como el primitivo vivía el mito. Usted le va a decir al primitivo que la realidad se compone de un Big Bang, una explosión original, no sé qué. No, hombre, no, guárdese eso, no pase ese trabajo. Real es lo que el primitivo vive. Lo que funciona es lo que es real. Pero no crea que sus verdades son absolutas. Entonces, vemos a punto. Hay una dialéctica entre lo absoluto y lo particular, lo universal, que nosotros tenemos que tratar de atraparla porque se nos va de las manos. Si vemos eso así, pues nos damos cuenta que qué está pasando hoy, lo que queremos explicar en el mundo actual. Ni siquiera, ese no es nuestro mundo, el mundo de la ciencia no es nuestro mundo. A tal punto que si usted va a revisar los premios Nobel, ya no existen las grandes teorías científicas. No existen. Los premios Nobel se dan por tecnología esa, que en otro tiempo eran 3 kilos, pero ha cambiado las cosas. Y resulta que la forma de la cultura, porque todas estas cosas que yo estoy hablando,
El nombre real que tienen son formas de la cultura, arte, religión, ciencia y tecnología, como también lo es el rito. El sistema ritual del mundo primitivo. Si usted quiere aprender qué cosa es el mundo primitivo, tiene que estudiar el sistema. ¿Qué es el rito, el sistema ritual? Ahí está la explicación de todo. ¿Entiende el rito? Entendió el mundo primitivo y la vida primitiva. Pero si quiere entender lo que está pasando aquí hoy, tiene que entender el fenómeno llamado tecnología, porque ese es el que ha desplazado a la ciencia como dador de valores, proveedor de sentido, productor de realidad en este momento para nosotros. Y del mismo modo que no había nada que no fuera religioso, hoy todo es absolutamente tecnológico, va siendo cada día más. Desde la tecnología la encuentra en la música, en la cocina de su casa, donde quiera que usted mire, respire, le va a pasar lo mismo que le pasaba al hombre religioso. Y esa realidad que usted vive es muy real, eso no es una ilusión. Entonces, esa dinámica de subordinación y dominio de las formas de la cultura, que también son productoras de realidad, es lo que yo creo que hay que tener en cuenta para poder entender qué es lo que está pasando y entender todo el pensamiento filosófico anterior también. Dentro de esa dinámica hay una forma que se convierte en dominante. Cuando esa forma se convierte en dominante, fue la religión en el caso del medioevo, en nuestro caso, para la modernidad fue la ciencia, en nuestro caso es la tecnología. Cuando ella se convierte en dominante, sabrán que es la dadora de valores, la que dicta las leyes y la que produce la realidad. Y por lo tanto la que reescribe la historia. Por lo tanto no hay una historia. Hay diferentes maneras de leer el pasado desde la forma dominante de la cultura. Y eso se ajusta más a la realidad que usted quiera pensar de que hay una historia por sí misma, que se mueve sola y que es independiente, objetiva y no sé cuántas cosas más, porque eso no lo va a encontrar en ningún lugar. En ningún lugar. Bueno, tengo demasiado... Me parece que no puedo... Bueno, más o menos yo estaba tratando de explicarle, porque a donde íbamos a llegar es que el socialismo sencillamente no es, como yo mismo pensaba antes, un fenómeno que se opone al capitalismo como formando una contradicción. No es eso. El socialismo es sencillamente un rasgo atávico del capitalismo. Está dentro de la lógica del capitalismo y sencillamente está ahí como un atavismo. Y por lo tanto nunca puede ser real. Está condenado a vagar en el reino de la utopía. Siempre, cuando usted intente tratar de hacerlo realidad, va a ver que es un proyecto fracasado y se le van a aplicar el proverbio bíblico, más o menos transformado. Del sueño eres y al sueño volverás. Usted no puede salir del reino de la utopía. No funciona, sencillamente. Pero no es que haya capitalismo y el socialismo como su contraparte. No, eso no es así. Está la lógica, dentro de esa lógica del capitalismo, es que aparecen este tipo de cosas. Bueno, esa era la solución. ¿A dónde íbamos? El mundo, ¿para dónde va Cuba? ¿Cuál es el desafío? Esa es la respuesta. La sociedad del conocimiento. Ya ahí no hace falta hablar de capitalismo ni de socialismo. Y eso está aprobado por la UNESCO. Y el gran teórico de esto es Peter Drucker, en su obra La sociedad postcapitalista. Fíjense cómo se llama, sociedad postcapitalista. Son sociedades del conocimiento. ¿Y de qué estamos hablando ahí? De tecnología. ¿Cuál es el problema que tiene Cuba? Ese es el problema fundamental para Cuba y para el resto de las naciones que hoy son subdesarrolladas, no solamente para Cuba. Y miren un buen final ahí abajo. Parece una buena manera de desutopizar los sueños, que son el socialismo, sin renunciar al principio de realidad, que es el que nos trajo a la cultura mediante su evolución natural que llevó al capitalismo, porque el socialismo no es producto de la evolución natural de la sociedad. Entonces, eso es lo que nos espera. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Por lo tanto, a Cuba se le puede decir que está en un gran problema. Porque o mantiene un aislamiento en condiciones donde ya no puede aislarse, o sencillamente trata de superar la brecha digital. Fíjense ustedes que Cuba, aunque Obama le ayude, no va a ningún lado. Muchos que no aceptaban la política de Obama nos preocupamos, porque yo tampoco la aceptaba. Yo la aceptaba con condiciones, pero no incondicionalmente. Pero había que ir ni con condiciones. Y se preocupaba, ¿no? Esto va ahora a enriquecer a la dictadura, que se bueno, la dictadura siempre tiene dinero. Pero el país no lo va a sacar Obama, porque es que el sistema no funciona. Porque es que el socialismo tiene la gran contradicción de que no puede ser real. No puede ser real. Y entonces ahí el dinero nunca va a alcanzar. Usted puede estar seguro que nunca va a alcanzar.
Y que Cuba, si el dinero que Cuba necesita, la inyección de capital, para salir de la situación que ya está, no la tiene nadie en el universo. Porque mientras más le dé, más despilfarra, más bota, porque eso no funciona. No lo salva nadie. Pero su peor enemigo es ese. Ese. La internet, como la gente le dice, sí. Bueno, ya no hablo más, estoy hablando más. Muchas gracias por la atención. Yo me excedí hablando, ¿verdad? Y que iba a hacer poquito, pero échenle la culpa no a mí, sino a la tecnología.